lo que dice la palabra acerca de nosotros los cristianos. Presta atención. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de una persona cristiana que estaba muerto o muerta en sus delitos y pecados. Está hablando de la vida pasada de un cristiano. Okay. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que, en otras palabras, el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los Efesios, le está escribiendo a los cristianos y les está recordando, hey, Dios les dio vida a ustedes cuando andabas muertos en pecado, cuando andabas en delitos del cuerpo, cuando andabas siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires. O sea, está hablando de los demonios. O sea, y estabas operando como un hijo de desobediencia. En otras palabras, le está diciendo, hey, Dios te dio todo esto cuando esta era tu condición. Entonces, prácticamente le está diciendo, presta atención, que lo que vos sos hoy, Dios no te dio la salvación, la vida eterna y todos estos beneficios en el cristianismo por lo que sos hoy. No, Él te lo dio por lo que eras antes. Cuando yo, bueno, por ejemplo, en mi persona, soberbio, mentiroso, dado a andar en bebiendo, ¿cómo se dice? Con esto de las mujeres que estaban en la misma condición que yo, mujeres o sea, del mundo, ¿verdad? O sea, eh, metido en el mundo del todo, porque yo fui un buen mundano. ¿A qué me refiero que fui un buen mundano? O sea, de que yo para mí, que yo decía, yo me acuerdo que un amigo mío que es doctor, ese man no era cristiano, hoy sí es cristiano, y cuando no era cristiano, él no bebía, no fumaba, un tipo que estudiaba, y que yo le decía, bro, pero qué mal mundano sos vos. O sea que vos te vas a ir al infierno. Y yo andaba en la misma. Yo le digo, vos te vas a ir al infierno y ni te tomaste tu cervecita, bro. ¿Qué clase de loquera es esa? Si yo me voy a ir al infierno, por lo menos yo voy a hacer de todo. O, o, o sea, o estoy metido del todo en el mundo, ¿verdad? Porque, y a probar de todo se ha dicho. Esa era la mentalidad, ¿cómo se dice? Ignorante mía en aquellos tiempos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo andaba en ese mundo de desobediencia, separado de toda verdad, no me importaba, no tenía, no me importaba nada ni nadie, una persona egocentrista, egoísta, eh, o sea, orgulloso, soberbio, eh, sábelo todo, muy lleno de orgullo y soberbia. ¿Qué pasa? Que en esa condición, dice la Biblia, Él te dio vida cuando estabas en esa condición. Entonces esto es como prácticamente un recordatorio. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Oiga lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, gracia es el favor, ¿ok? No un favor, pero el favor inmerecido de Dios para con nosotros. O sea, es un favor que nosotros no nos merecemos, un regalo de Dios que nosotros no nos merecemos. Esa es la gracia. Eh, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues son don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ese es todo el contexto de ese versículo muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Eh, y esto no es de vosotros, o sea, no es por algo que usted hizo o que no hizo, sino que es un don de Dios. Un don es una donación, es un regalo de Dios, la salvación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de lo que le estás diciendo? Que por medio de esta palabra, el Señor, el Espíritu Santo, nos está acordando a nosotros de que cómo nosotros debemos de ver a las demás personas. ¿Sí me dejo entender? La Biblia, hay un versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, pero el Señor Jesucristo dijo, hey, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué? Porque hay un amor que es por la ley y hay un amor que es por la gracia. El amor por la ley es aquel que se escribió en los 10 mandamientos, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo cual es imposible de hacerlo. Porque para amar al prójimo como a uno mismo, si usted tiene un carro, un Cadillac o cualquier clase de carro, usted va a vender ese carro y lo que agarre de ese carro, la mitad que sea para su vecino, para que su vecino se compre un carro así, no muy caro, y así usted se compra porque usted va a amar a su vecino como a usted. Si yo tengo 6 camisas, 3 van a ser para mi vecino porque tengo que amarlo. O sea que yo no puedo llegar a tener más que mi vecino porque yo lo amo o lo tengo que amar como a mí mismo. ¿Sí me dejo entender? Y eso es una ley, es imposible de alcanzarlo. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, un mandamiento nuevo os doy. O sea, no es que lo cambió, sino simplemente añadió, porque el Señor no vino a cambiar o a abolir la ley, sino que a cumplirla. Si me dejo entender, pero Él dice, hey, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los amé a ustedes. Entonces, esta palabra aquí nos enseña, el Espíritu Santo nos muestra cómo nosotros, a pesar de que andábamos, en pecado, el Señor vino y nos dio vida juntamente con Él. En mi caso, las personas que me conocen, que me conocieron cuando andaba en el mundo, cuando yo estaba chiquito, era malía, un pícaro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que me conoció se da cuenta, wow, a este man, a esta persona, que soy yo, Dios tuvo que haberle perdonado mucho, porque yo me acuerdo que era así, 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 así. Entonces sí, por eso es que la Biblia dice que en el versículo 7 del capítulo 2 de Efesios dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que personas como yo, que tal vez el mundo consideraría como uno de los peores, personas como yo, Dios viene por medio de mi vida, le muestra al mundo de que la abundancia de su gracia, eh, es como se dice, eh, limpia y salva y nos da vida. La Biblia dice de que eh, entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que una persona, usted la ve que anda en lo peor, un narcotraficante, violador, una persona que, wow, vende drogas y para matar, y usted considera a esta persona lo peor, según lo que usted ve en las películas. Yo nunca he conocido un narcotraficante que haga todo eso como se ve en las películas, pero que eso es lo que nosotros entendemos que se hace, los narcotraficantes hacen. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros consideramos a esa persona, bueno, el pecado de esa persona está hasta acá, cierto, por todo lo que hace. La gracia de Dios está acá. La Biblia dice de que la abundancia del pecado nunca será más alta que la gracia de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia dice, hey, cuando vos andabas en lo que vos andabas, Cristo te amó. Entonces así debemos de ver la gente nosotros, hermanos. Debemos de verlo la gente como Cristo los ve. Verá que aún no importando en que lo que la gente anda, nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros no somos estos cristianos, estos siervos de Dios o whatever, como usted quiera llamarlo, porque nos lo merecemos o porque somos, como le diría, o porque hicimos algo, porque somos, o porque oramos mucho. Oh, yo oro todos los días 5 o 7 horas al día. Eso no te hace salvo. Eso más bien
sí, te ayuda y es lo que Dios quiere, que estemos en comunión. Yo no estoy diciendo de que no hay que orar 5 horas, ni hay que leer la palabra, pero cuando todo lo que nosotros hacemos en el Señor, nosotros lo ponemos como quien dice, esta es la razón por la que yo soy salvo. No, desde ese momento eliminaste el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Ahora me estás diciendo que porque sos santo, vos te vas a ir para el cielo, o usted se va a ir para el cielo. Usted me va a decir que porque usted ora 5 horas, lee la palabra, usted no le hace daño a nadie, usted no anda en bares, no anda aquí, no anda allá, bla, 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 que por todo eso usted va a ser salva, usted realmente no conoce al Señor Jesucristo. Así de sencillo. La verdad de las verdades es que nosotros somos salvos por gracia, porque al Señor le plació, aquí lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que vos hiciste o lo que estás haciendo. ¿Sí me dejo entender? La santidad, el estilo de vida que nosotros adoptamos o que nosotros desarrollamos al caminar con Cristo es el beneficio que nosotros tenemos al andar con Cristo. En mi caminar con Cristo, para mí no es un stripe, no es una raya como de general, o como que yo ya pasé y ahora soy cabo y después soy general o qué sé yo. Nada de eso. No, simplemente el orar, la paz, todo, mire, los frutos del Espíritu, la paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, todo eso son beneficios. Mi estilo de vida hoy en día es el beneficio, es el fruto de mi comunión con Cristo. ¿Sí me dejo entender? No es un alcance o algo que yo hice que me va a calificar para ir al cielo. Lo que lo califica para usted para ir al cielo, o lo que lo califica a usted para que usted viva una vida en abundancia aquí en la tierra, llena de paz, llena de amor, llena de lo mejor de la vida. O sea, para muchos lo mejor de la vida es lo que el dinero puede proveer. Para mí lo mejor de la vida es una paz interna. Eso no tiene precio. Bueno, tiene un precio y el precio lo pagó el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53 de que, dice de que, ¿cómo dice? La paga, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. O sea, de que, ¿cómo le diría? Hay muchos beneficios, hay una esperanza, hay una fe, hay una aceptación, hay sanidad del alma, ¿verdad? Cuando aquellos niños que fueron maltratados físicamente o verbalmente, o que no crecieron con su papá, o aquellos niños que pasaron por tantas cosas en la vida, el que trae esa sanidad es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí me dejo entender? Y yo creo que los que están escuchando podrían dar testimonio. Yo puedo dar testimonio de lo mucho que el Señor ha hecho para restaurar mi vida y mi identidad. Entonces, ¿cómo le diría? Y esto que yo le estoy diciendo, mucha gente, como le digo, ve a los que no son cristianos como de menos. Pero el capítulo 2, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 9 o al 8, usted léalo. Es más, compártalo con otro cristiano y dígale, hey, mira, no te olvides que cuando nosotros andamos muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. Él nos amó, no importando nuestra condición. Por tanto, por eso es que dice el Señor Jesucristo, hey, ama a tu prójimo como yo te amé a vos. Ese es el mandamiento que Él cambió. Mire que con esto termino. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Efesios también, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, en los lugares celestiales en Cristo. Note en este versículo 3 de capítulo 1 de Efesios, que dice, empieza exaltando el nombre de Dios, dándole gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. O sea, está exaltando al Padre. Y después dijo, quien nos bendijo en un tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 4 dice, según
nos escogió, tiempo pasado, que nos escogió antes, oiga bien lo que dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esta porción de la Biblia que le acabo de leer es para el no cristiano. Esta bendición es para usted. El capítulo 2, donde dice, mas vosotros cuando estabas muertos en pecado, anduviste en otro tiempo siendo guiado por las corrientes de este mundo, conforme a las potestades del diablo y todo eso. Eso es para el cristiano. Esto que le estoy leyendo aquí es para el no cristiano. Aquí donde dice la Biblia que Dios nos bendijo antes de la fundación del mundo. Esa es para, si usted no conoce de Cristo, esa es la bendición suya. Donde dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hay muchas personas que predican y dicen que nosotros los cristianos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero no es así. No, el mundo, el ser humano fue escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el propósito de Dios es eso, de que nosotros seamos santos y sin manchas. ¿Qué significa santos? ¿Significa de que que no cometemos pecados? No. El santo significa apartado. Eso es lo que la palabra santo o santidad significa. Ser apartado o consagrado. Algo que usted agarró de aquí, estabas en el mundo, recibiste a Jesucristo. Ok, entonces, mire, esta es la Biblia, ¿verdad? Digamos que este es el mundo, la Biblia. Entonces, esta es la persona. Ok, la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, Él nos traslada, o sea, nos santifica. Y dice la Biblia, estamos en el mundo, pero ya no somos parte de Él, porque Él ya nos consagró, nos apartó. Entonces, ese del que estamos apartados, o sea, lo que estamos en el mundo, pero no somos parte de Él, esa es nuestra bendición, esa es nuestra santidad. La santidad no es el antónimo de pecado, o sea, de que una persona que peca no anda en santidad, y una persona que no peca, lo cual es imposible, anda en santidad. No es así. Porque no hay una persona que no peque. No hay absolutamente una persona que no peque. Porque el pecado está en la carne. El pecado no es lo que nosotros hacemos. El pecado es lo que la carne tiene. Hay muchos pecados que usted dice, oh my gosh, ¿de dónde salió eso? El enojo, la ira, ¿cómo le diría? Los celos, todos esos son frutos de la carne. No frutos, perdón, son obras de la carne, porque se obra, ¿entiende? Porque usted dice, wow, ¿de dónde salió esta mala actitud mía? Y es eso, porque lo carga en la carne. Entonces, esta carne nunca va a ser santificada. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor termine la obra en nosotros, va a ser en el día de Jesucristo. Es como aquello que dicen de que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Hay mucha gente que cree que estudiando, que enseñando y dando tanta doctrina y tanta loquera que se meten en la cabeza, creen de que eso los va a llevar a la altura del varón perfecto, y eso no es así. La Biblia dice que llegaremos a la altura del varón perfecto en el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando el arrebatamiento venga. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser transformados, ¿no? Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces llegaremos a la altura del varón perfecto. Por eso dice el día de Jesucristo. Y cuando dice la Biblia de que dice de que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará el día de Jesucristo. Porque ese es el día de que este cuerpo va a dejar de ser. Si la persona falleció, esa persona, dice la Biblia, de que nosotros si estamos vivos cuando el Señor Jesucristo venga, dice la Biblia que nosotros no precederemos a los muertos, o sea, no iremos al frente, sino que ellos van a ser resucitados primero. Y dice la Biblia que hasta el mar va a entregar a sus muertos.
Por eso es cuando la gente dice, podemos quemar el cuerpo de una persona que es cristiana o tenemos que enterrarla. Sea como sea, si la persona la queman, se va a volver polvo, como tierra. Si la dejan hasta que se pudre el cuerpo, va a volver a tierra. La tierra vino, la tierra volverá. Así de sencillo. Y la Biblia dice de que hasta el mar va a entregar sus cuerpos. Y como los cuerpos que la gente que se ahogó, esos los pescados los comieron y eso se deshizo en el mar. ¿Sí me dejo entender? Por eso es que eso de quemar el cuerpo, ese no es tremendo lío. Si a la hora de la hora la gente que está en el mar porque se ahogó, pero esos cuerpos, la Biblia dice que el mar los va a entregar. Yo no sé cómo me metí en ese lío, pero anyway, es lo que les quise compartir. Entonces, ¿por dónde estaba? Anyway, la cuestión es de que la obra del Señor Jesucristo va a ser terminada, perdón, sí, en nuestra vida va a ser terminada el día de Jesucristo. Entonces voy a terminar con esto. ¿Cómo le diría? Cuando la Biblia dice de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, se está refiriendo a eso, de que Él nos iba a trasladar a un lugar especial, que estamos en el mundo pero no somos parte de Él. Y cuando dice sin manchas, no significa de que no tenemos pecado, significa que la sangre de Jesucristo nos limpia de estos pecados. O sea que no tenemos pecados en nuestro espíritu porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia. Y volvemos a nacer en Cristo Jesús. Entonces, como nuevas criaturas, nosotros no cargamos con el pecado. El cuerpo siempre va a seguir con este pecado hasta que nosotros fallezcamos, porque este cuerpo ya trae esa naturaleza de Adán, esa naturaleza pecaminosa, pero nosotros, el espíritu nuestro, ya ha sido santificado, o sea, ha sido separado y ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Tal vez a usted se le haga un poquito difícil de entender esto, pero que prácticamente nosotros, lo único salvo de nosotros es nuestro espíritu. Pero este cuerpo, olvídese de este cuerpo, y olvídese andar echándole tierra ahí a la persona que comete un pecado, a un cristiano que hace esto y otro. No pierda su tiempo. ¿Por qué? Porque este cuerpo no nos define a nosotros. Nuestra identidad no es terrenal, nuestra identidad es espiritual. Pero no es espiritual porque andamos espiritualones, orando y haciendo esto y lo otro, lo cual no está malo, pero que no es para que nosotros nos identifiquemos como espirituales porque hacemos esas cosas. Somos espirituales porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero y hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces nosotros venimos a ser seres espirituales. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando la Biblia dice que Él nos escogió y nos predestinó, no es para que digamos que a nosotros los cristianos Dios nos escogió y nos predestinó, porque entonces estaríamos diciendo de que Dios predestinó de que mucha gente se fuera al infierno y de que Dios escogió a mucha gente para que fuera al infierno. ¿Sí me dejo entender? Cuando nosotros entendemos esto, para nosotros eso es un cierto... vaya, yo iba a decir orgullo espiritual y iba a decir que religión, pero para no ponernos ahí todo negativo y empezar a decir, llamar nombres, vamos a decir, no estamos bien informados o hemos sacado la palabra del contexto. Pero lo que la palabra dice aquí no es que Dios, usted sabe que Dios no hizo el infierno para nosotros los seres humanos, no, el diablo, Satanás, Lucifer, con todos sus demonios se van a quemar ahí por el resto de una eternidad. Por el propósito de Dios y la voluntad de Dios es de que todo el mundo sea salvo. Así que si usted quiere caminar en la voluntad del Señor, comparta a Cristo con otros, porque ahí entonces usted va a estar conforme al corazón de Dios, o va a andar conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia dice que Él nos escogió y nos predestinó, está hablando de nosotros cuando nosotros estábamos en el mundo. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos ya somos hijos, somos esto, somos el otro? Porque nosotros accesamos a ese regalo, a esa bendición que Dios tenía preparada con nosotros por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.
porque por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada al Padre, a su presencia, y por ende tenemos acceso a todas las bendiciones que Él tiene para ofrecernos. Entonces, la clave aquí es de que nosotros dejemos de juzgar a todas las personas y las miremos como Cristo las ve y caminemos conforme al corazón de Dios, que es que todo el mundo sea salvo y no le neguemos al mundo estas verdades que ellos han sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Sí me dejo entender? Y que han sido predestinados para ser hechos hijos de Dios. Así que seamos más humildes porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del Aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los cuales, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que no somos merecedores de nadie. Lo que somos, lo somos por la mera bondad del Señor Jesucristo y del Padre. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Así que si usted nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo le acabo de dar a usted prácticamente la razón, la mejor razón que usted podría tener para entregarse a Cristo, entender de que todos los beneficios que están escritos aquí son suyos. Usted tiene $1 millón en el banco y está viviendo en miseria porque quiere y porque no se ha dado cuenta que tiene $1 millón en el banco. Así es. Esto es como una persona pobre que tiene $1 millón en el banco pero que no sabe que los tiene. Simplemente vive en una pobreza financiera por la ignorancia o por no saber cuánto depositado hay para él y para ella. Así es la palabra para aquel que no conoce a Cristo, que está viviendo una vida vacía, está viviendo una vida sin propósito, simple y sencillamente porque no se ha dado cuenta que por medio del Señor Jesucristo usted puede obtener toda bendición que la Biblia tiene preparada para los suyos. La Biblia dice en Juan 3:16 que porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el regalo de Dios para usted. Así que una oración, solo dígale así rapidito: Padre, yo abro mi corazón voluntariamente, perdóname todos mis pecados, yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, porque creo de que Él murió en la cruz del Calvario y ha resucitado para darme vida eterna. Esas 5 confesiones, y usted dice la Biblia de que su nombre será escrito en el libro de la vida. El Espíritu Santo va a morar en usted. Así que mi consejo es que si se quiere comunicar conmigo, perfecto. Si usted conoce de alguien que vaya a una iglesia donde se enseñe la Biblia, que enseñe más la Biblia que sus reglas eclesiásticas. Si usted va a una iglesia donde le predican más de lo que hacen como iglesia, váyase ahí. Esa es religión, eso no sirve. Eso es una secta, es sectarismo. Eso es, creer como nosotros creemos y no es parte. Y como nosotros creemos es lo que otros hacen no es, váyase ahí. Eso no sirve. Eso es tan dañado como todos los partidos políticos. ¿Sí me dejo entender? Entonces, porque la verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y usted lea la palabra, busque al Señor y Él le dará la dirección que debe tomar. Así que un abrazo, lo felicito si recibió al Señor Jesucristo, y a los que somos cristianos ya sigamos para adelante en Cristo Jesús, porque lo mejor está por venir en Él. Amén. Bendiciones, un abrazo. Chao.